Las guerras pueden ser por ser un conflicto armado entre dos o más grupos humanos que emplean tácticas, estrategias y tecnología, con el fin de imponer mediante el uso de la fuerza sobre el adversario. Es una fuente de conflicto más externa para que pueda darse entre dos o más estados, comunidades o facciones políticas, pues involucran la movilización de tropas y armamento y el intercambio mutuo de actos de violencia. La guerra forma parte de las relaciones humanas desde los inicios de la civilización e incluso hay evidencia de conflictos violentos entre las comunidades desde la prehistoria. Muchos cambios políticos, sistemas económicos, procesos de mestizaje y adelantos tecnológicos fueron consecuencias de guerras. Esta a su vez provoca muerte, desplazamiento de población y destrucción material. En el siglo XX, el uso de la tecnología industrial en conflictos armados provocó la devastación de las ciudades enteras y la muerte de millones de combatientes y civiles. Además, las guerras fueron el contexto en el que se perpetraron algunos genocidios. Las características de las guerras fueron cambiando a lo largo de la historia, así como las reglas que regulan su funcionamiento y el comportamiento militar. En la actualidad se consideran vigentes diversas normas como las que se reúnen en el derecho humanitario internacional que intentan limitar los efectos de las guerras, al regular la conducta de los combatientes, proteger a los civiles y prohibir ciertos tipos de armas. La guerra también suele variar en función de origen de los combatientes, pues puede ser soldados profesionales, civiles reclutados, mercenarios o una combinación de todos. Hay quienes consideran que todo intento de regular la guerra o atenuar sus efectos es una ideal inalcanzable, ya que incluso con la existencia de normas internacionales se sigue vulnerando derechos y ejerciendo actos criminales en contextos de guerra. Aún así, la existencia de estándares jurídicos permite juzgar crímenes de guerra y asistir a las víctimas. La guerra fue un objeto de múltiples reflexiones teóricas y filosóficas. La guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir, no tiene una lógica propia, sino que es un instrumento de la política. Por otro lado, un tratado del siglo V a.C. atribuyó al pensador contiene enunciados muy influyentes en la estrategia militar contemporánea, como por ejemplo, un buen estrategia al ejército enemigo sin vencer. Las causas de las guerras pueden variar según el contexto social, político, económico y cultural en el que se producen y según se características e intereses de los actores involucrados. Generalmente no existe una única razón para el estallido de una guerra, sino un conjunto de causas y motivaciones que confluyen en desencadenar el enfrentamiento armado. En la prehistoria, los conflictos entre grupos podían deberse a luchas por recursos, territorio, prestigio, desconfianza mutua o rivalidades tribales. En la Edad Antigua, las guerras solían iniciarse por motivos de expansión territorial, es decir, para adueñarse de tierras cultivables, recursos económicos, manos de obra o áreas estratégicas para acceder a vías de intercambio. Ese fue el caso de las guerras de conquista que libró la República Romana y luego es el Imperio Romano en Europa, África y Asia. Esa motivación continuó siendo frecuente en épocas posteriores. Muchas de las guerras antiguas se debían a también consideraciones religiosas, generalmente como expresión de la voluntad de algún dios que ofrecía victoria al rey, por ejemplo. Amón-Ra durante la época de los faraones y guerreros en el Antiguo Egipto. En la Edad Media, los reinos cristianos y la Iglesia Católica se enfrentaron con estados musulmanes con quienes mantenían enfrentamientos religiosos y culturales profundos. El ejemplo más claro fueron las cruzadas, cuyo objetivo era la reconquista cristiana de Jerusalén, ciudad considerada sagrada por las religiones judía, cristiana y musulmana. En la Edad Moderna también se enfrentaron católicos y protestantes en las llamadas guerras de religión. A partir del siglo XVIII, las guerras revolucionarias y la formación de los Estados-nación introdujeron dos motivaciones: la defensa de la soberanía nacional y el deseo de una población de independizarse del dominio colonial. Este último fue característico de las guerras de independencia y
hispanoamericanas que en el siglo XIX cortaron el vínculo político con España. Por otro lado, la defensa o el engrandecimiento de una nación fueron motivaciones frecuentes en los siglos XIX y XX, a menudo vinculadas con interés económico. Finalmente, muchos conflictos armados, especialmente guerras civiles y de guerrillas, se deben a la existencia de dos o más facciones políticas que se disputan la conducción de una nación, principalmente por diferencias políticas, económicas o ideológicas, como fue en el caso de la Guerra Civil Española 1936-1939 y del conflicto armado en Nicaragua antes y después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. También se pueden deber a conflictos étnicos, nacionalistas o separatistas en los distintos grupos de un estado que se identifican como pueblos o naciones diferentes, luchan por el poder o separarse y formar un estado propio, como sucedió en los territorios de la antigua Yugoslavia en la década de 1990. Tipos de guerras. Una guerra convencional es un conflicto de tipo tradicional entre dos o más ejércitos pertenecientes a distintos estados que combaten en campos de batalla con armas convencionales, es decir, sin armas químicas, biológicas ni nucleares, y en ocasiones pueden combinarse con combates navales y aéreos. El objetivo es vencer, desarmar y no la rendición de las fuerzas militares del enemigo. La guerra civil es un conflicto armado en el que se enfrentan dos o más bandos políticos, sociales o étnicos dentro de un mismo país con el objetivo de controlar las instituciones del gobierno o de imponer un modelo sociopolítico o socioeconómico. La guerra de guerrillas es un conflicto en que enfrentan una fuerza militar regular que emplea tácticas de ataque a una pequeña escala y rápida y retirada y una fuerza militar regular como las fuerzas armadas o policiales que en una ocasión recurren a técnicas de contrainsurgencia. Guerra total es un conflicto en el que las naciones involucradas movilizan todos los recursos humanos y materiales disponibles para enfrentar y vencer completamente al enemigo. Las dos guerras mundiales son ejemplos de este tipo de guerra. La guerra nuclear es un conflicto que se basa en el desarrollo y uso de armas nucleares de destrucción masiva. Es un concepto que surgió a mediados del siglo XX tras el lanzamiento de las dos bombas atómicas estadounidenses sobre el suelo japonés en 1945. A lo largo de la Guerra Fría, la posibilidad de una guerra nuclear demostró ser un peligro para toda la humanidad y el planeta, ya que las bombas atómicas podrían destruir ciudades y regiones enteras y desencadenar altos niveles de exposición a la radiación. Guerra Santa Religiosa es un conflicto que responde principalmente a motivos religiosos, a cuyos participantes justifican sus acciones militares en la defensa de un sistema de creencias. La suele convocar con autoridad religiosa que moviliza a los soldados, los fieles que creen que su religión es la única legítima y verdadera y que sus adversarios son fieles. Guerra híbrida es un conflicto característico del siglo XXI que involucra múltiples técnicas orientadas para alcanzar los objetivos militares como las tácticas de la guerra convencional y de la guerra de guerrillas, sumadas a la difusión de noticias falsas. Guerra subsidiaria, también llamada guerra por denegación, es un conflicto en que dos o más estados, generalmente potencias mundiales, apoyan militar o económicamente a uno u otro bando en una guerra librada en otra región, ya sea en las fuerzas regulares de dos países o entre facciones rivales dentro de un país.